Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro webinar de la serie de la unidad de cuidados intensivos. Hoy vamos a conversar sobre el equipamiento de este servicio que es tan complejo como hemos visto anteriormente, en la cual tuvimos la oportunidad de compartir primero con un arquitecto, posterior con la parte de electromecánica y después con el médico. Hoy tenemos lo que es el equipamiento médico para considerar todo lo que necesita esta unidad y los procesos con los cuales se trabaja aquí. Hoy contamos con la presencia del ingeniero José Pablo Soto Araya. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, usted arquitecta. Bueno, hoy el ingeniero es de muchos años de experiencia. Él es también miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Primero deseo presentarme para los que no nos han acompañado y por primera vez estamos en este webinar conectados. Mi nombre es Vania Oreña, soy arquitecta, presidenta de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Nuestro objetivo como asociación es abrir espacios en los cuales podamos compartir el conocimiento de muchos colegas en todos los campos y también de los ingenieros. Tenemos diferentes cursos, capacitaciones y pues ahora hemos iniciado con la parte de capacitaciones a través de los webinars. También los invitamos a que compartan con nosotros todo lo que hemos publicado en nuestro sitio web aquaicr.com. Ahí pueden ver ustedes los webinars anteriores con los que ya hemos compartido, también los boletines técnicos e informativos y sobre todo nuestra biblioteca también de COVID que tenemos ahí varias publicaciones. Como les decía, hoy contamos con la presencia del ingeniero Soto. Él es máster en sistemas modernos de manufactura del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en ingeniería eléctrica y bachiller en ingeniería electrónica. También es profesor en la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Cuenta con 22 años de experiencia en equipamiento médico y actualmente labora para la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense del Seguro Social en el área de diseño y de construcción en los proyectos específicamente en equipamiento médico. Como todas las veces, recuerden que al finalizar la presentación tendremos todas las consultas que ustedes desean hacerle al ingeniero Soto. Y sin más, ingeniero, bienvenido nuevamente. Y aquí estamos para escuchar toda la explicación sobre este equipo que es tan complejo de esta unidad. Muchísimas gracias, Vania. Un honor estar acá y compartiendo especialmente con usted. Espero que esta pequeña presentación sea un granito de arena para todo lo que conlleva el equipamiento médico en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, pues adelante. Buenas noches. Para aclarar un poquito o para eh, llegar al punto de cada uno de estos equipos, cada uno de los equipos que voy a hacer mención acá o vamos a hacer un recorrido, es un recorrido pequeño, porque cada uno de estos equipos que vamos a estar viendo la noche de hoy son equipos que son de una complejidad tan alta que en 45 minutos o una hora no se pueden explicar en detalle. Cada uno de estos equipos que vamos a presentar y vamos a ver, eh, se pueden llevar semanas completas para poder saber sobre estos equipos. Vamos a empezar. En una primera instancia vamos a conversar un poquito lo que es la tecnología, qué es la tecnología y la medicina, cómo se trabaja en conjunto, cuál es el papel del ingeniero en equipo médico fundamental en el área de diseño y construcción, así como en el área de mantenimiento.
¿Qué es una unidad de cuidado intensivo? Aunque ya en las demás presentaciones que han, de esta serie de presentaciones, hemos hablado bastante sobre lo que es una unidad de cuidado intensivo, pero para el caso de equipamiento sí es importante conocerla, y en especial conocer qué es un paciente de UCI. A partir de ese punto vamos a conocer cada uno de los equipamientos que vamos a ver en el tratamiento y manejo de pacientes en cuidado intensivo. Para poder entender un poquito qué es el equipamiento, para poder ver cómo nace el equipamiento, de dónde viene, es importante conocer que tanto la tecnología como la medicina es la unión de ambos campos. Esta unión ha llegado a un punto de incrementar el control en las funciones fisiológicas hasta niveles impensables. Estamos hablando propiamente de la tecnología y en este caso la unión de la tecnología con respecto a la medicina ha creado una interdependencia tal que se retroalimenta y genera potencialización mutua, haciendo que el desarrollo tecnológico abra caminos a la medicina. Y a la vez, la tecnología como tal tiene que también caminar o estar muy cerca del desarrollo médico para poder caminar juntos. Por supuesto, respecto a la tecnología y medicina, es importante que el paciente debe ser el mayor beneficiado inmediato en toda esta espiral de progreso, pero para que esto ocurra es imprescindible que el profesional que atiende y que disponga de todos los conocimientos de medicina, sino también que tenga de las nociones que permita el manejo e interpretación adecuados de todos los dispositivos que dispone. Es aquí donde nosotros nace lo que llamamos el equipamiento médico, la unión profunda de estos dos elementos. Y es aquí donde nosotros empezamos a crear, empezamos a innovar, empezamos a crecer junto a la medicina. Recordemos que la tecnología avanza hoy en día muy rápido. Ese avance rápido de la tecnología ayuda a que procesos de medicina sean efectivos, eficientes y prontos. Entonces, vamos a dar un paseo por completo a lo que es parte de la tecnología que vamos a tener en un centro médico. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué hace un ingeniero en equipamiento médico? El ingeniero de equipamiento médico hacemos demasiadas cosas. Somos un punto muy importante en el desarrollo de la atención médica en hospitales, un punto importante en el manejo de diseño y construcción. Trabajamos siempre de la mano de los demás ingenierías, tanto mecánica, eléctrica, civil, así como la arquitectónica. Somos parte del grupo de ingeniería que desarrollamos infraestructura hospitalaria. Dentro de muchas de las funciones que nosotros podemos llegar a realizar o hacer, propiamente es una definición por completo del componente equipamiento. Este componente es todo aquel listado de equipo que tiene un centro médico y el cual se va a utilizar para la atención de los pacientes. Además de eso, nosotros tenemos la obligación de hacer estudios de precios, de costos, tanto del valor de los equipos, de los cursos, de mantenimiento. Estos análisis de razonabilidad, factibilidad y estudios previos que podemos llegar a realizar nos ayudan mucho a entender qué es lo que se quiere atender al paciente. A partir de ahí, nosotros somos los encargados de la elaboración de especificaciones técnicas de equipos, así como la elaboración de un CREYE, que son las características electromecánicas y espaciales, el cual es uno de los insumos más importantes para los diseñadores de infraestructura hospitalaria, tanto mecánica, arquitectura y civil, así como eléctrica. A partir de ese punto, también nos encargamos de la compra, adjudicación del equipamiento, revisión de sus mitas ya cuando estamos en obra. Todo lo que nosotros especificamos lo revisamos respecto a lo que es literatura técnica de los oferentes o el contratista. A partir del inicio de constructivo, somos encargados también, como todas las demás ingenierías, a la inspección de obra, revisión de previstas, planos de taller, revisión en sitio del arribo de todos los equipos que componen el centro hospitalario, revisión del funcionamiento de los equipos, revisión de los accesorios con los que se solicitaron,
coordinación respecto a todo lo que son capacitaciones y puesta en marcha de los equipos, y posteriormente, cuando entra a funcionar el centro médico, nos encargamos también del seguimiento de garantías y un departamento muy importante que también se puede llevar un curso completo del servicio de mantenimiento. A partir de aquí, nosotros los ingenieros en equipamiento somos una rama de la ingeniería que estamos sujetos a conocer por completo sobre las normas y regulaciones de productos sanitarios, médicos y sanitarios. A partir de ahí, como los eléctricos que tienen su código eléctrico, nosotros también tenemos que tener muy claro cuáles son todas las normas y regulaciones que implica el equipo médico como tal, desde la seguridad propia del equipo, seguridad eléctrica del paciente, así como todos los sistemas o gestiones de riesgo o especificaciones que podemos encontrar. Nuestra labor dentro de una obra constructiva está muy dada a conocer el desarrollo por completo de un plano arquitectónico, trabajamos de la mano con los arquitectos, tenemos nuestros propios planos de equipamiento, el cual nosotros al dar las dimensiones de los equipos, los requerimientos electromecánicos, los requerimientos de consumo tanto de gases médicos, todos los sistemas mecánicos que ocupamos para los equipos, como lo que son tomas de agua, presiones, desagües, etcétera. A partir de ahí nosotros trabajamos en el diseño en conjunto con los arquitectos en la parte espacial para poder ver con detalle un área en específica de todo lo que es, y podemos ir creando de la mano con el arquitecto cómo es el flujo de trabajo de la parte de enfermería y la parte médica, ligado a las dimensiones de los equipos y sus previstas. A partir de este momento nosotros creamos planos de taller, el cual nos ayuda mucho a coordinar con las diversas áreas de la ingeniería para poder determinar dónde van a ir cada uno de los elementos que se requieren para las conexiones e uso de los equipos. Como podemos ver en esa pequeña lámina que tenemos ahí, es un plano de taller. Ese plano de taller podemos ver los tamaños reales de los equipos que necesitamos para una sala de cuidado intensivo, así como todas las previstas que necesitemos. Desde el llamado a enfermera, todas las conexiones UTP, las tomas eléctricas. En el caso de los cuidados intensivos, tener un tablero de aislamiento. Y la labor propia de todos nosotros, los ingenieros que nos vemos involucrados aquí, es para determinar que nada de esto vaya a chocar con nada. Es decir, que los gases médicos estén en su posición adecuada, dependiendo del lado adecuado de la cama según la atención médica que recibe el paciente. Entonces podemos determinar que el paciente siempre la parte húmeda o la parte de gases se encuentra al lado izquierdo del paciente, al lado derecho vamos a encontrar siempre la parte de monitorización. Entonces, a partir de ahí, definimos las alturas de cada uno de los equipos, los accesorios que traen los equipos, las distancias que podemos tener entre tomacorrientes, llamados de enfermera y, por supuesto, todo aquel equipo que lleve drenajes, todos los equipos que llevan sus implementos necesarios para su funcionamiento. En ese plano de taller es una sala de aislamiento que se puede utilizar para UCI. En ella podemos ver el detalle de la instalación de un equipo de hemodiálisis, cómo debe ser su desagüe, en qué forma para evitar malos olores, cuál es el tamaño real del equipo y cuál es la distancia que podemos tener respecto a la cama. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos desde un momento de diseño, desde un punto de vista técnico, el desarrollo de todo lo que es el manejo del equipamiento dentro de una sala. A partir de aquí podemos tener una relación o una vista 3D antes de construir para ver cómo se verían esos equipos, dependiendo su tamaño, dentro de la sala para poder nosotros verificar con una imagen 3D que todo puede funcionar correctamente. A partir de esta imagen 3D, aunque ustedes no lo crean, esa imagen que tenemos ahí, podemos llegar a tener esta otra imagen. Ya en la realidad, en cómo se vería una sala por completo con respecto a los planos de taller que trabajamos durante el proceso de diseño y durante el proceso de construcción.
Como pueden ver, la labor de equipamiento es una labor que va muy ligada con las demás ingenierías, es un punto muy importante. Y en el caso de las unidades de cuidado intensivo, sí es importante nosotros, en lo que respecta a equipamiento, conocer cómo son las demás áreas hospitalarias antes de llegar a una área de hospitalización de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a tener equipamiento en un nivel de consulta externa, que es un servicio ambulatorio de pacientes, en el cual el paciente tiene una cita determinada, una hora determinada, llega, se le atiende y el paciente se retira, no hay hospitalización. Así como los departamentos de emergencias, que son departamentos de atención primaria y son una sección del hospital que ofrece tratamiento inicial a pacientes con un amplio espectro de enfermedades y lesiones. Pasamos posteriormente a lo que es la hospitalización de encamados, el servicio destinado al internamiento de pacientes, previa autorización del médico tratante para establecer el diagnóstico, tratamiento y dar un seguimiento al padecimiento que tiene el paciente por un periodo más de 24 horas. ¿Por qué lo digo y por qué lo menciono esto? Porque en cada una de todas estas áreas tenemos equipamiento y cada una de estas áreas podemos tener un equipo que posiblemente se puede repetir en una consulta, en un cuidado intensivo, pero cuando llegamos al cuidado intensivo, el equipamiento básico pasa a ser un nivel de alta gama. Entonces, es importante que si nosotros tenemos un equipo, ejemplo, un monitor de signos vitales en consulta externa, ese monitor probablemente vaya a tener unos niveles de parámetros muy básicos, pero ahora vamos a ver cómo se transforma ese monitor de signos vitales básico a un equipo de muy alta gama. Tenemos unidades de cuidado intensivo, es el área de hospitalización, que es un equipo interdisciplinario que proporciona atención médica a pacientes de un estado agudo crítico. Podemos encontrar unidades de cuidados intensivos coronaria, de cirugía cardíaca, de trasplante de órganos, intensivos psiquiátricos. Podemos ver una serie de elementos por patología de cuidados intensivos. Como vimos en la charla del ingeniero Rafael Araya, sus condiciones electromecánicas de la parte de climatización varían dependiendo si es aislado o si es cuidado intensivo, porque el manejo de los elementos que se tratan dentro de un cuidado intensivo varían mucho en esa opción. En el caso de equipamiento médico, eso no sucede así. El paciente crítico, sea que esté aislado, sea que esté cuidado crítico no aislado, el equipamiento viene a ser casi el mismo, porque el equipamiento está ligado mucho al padecimiento que tiene en este momento el paciente como tal. A partir de aquí, nosotros tenemos que conocer muy bien el paciente de cuidado intensivo. El paciente de cuidado intensivo es una persona que llega a un estado crítico, un paciente que tiene sedación por completo en muchos casos, un paciente que tiene conexiones tanto para alimentación porque no puede comer por su propio medio, entonces va a tener conexiones de sondas, conexiones de equipo médico, va a estar en una cama especializada, su atención es más seguida tanto en la parte de enfermería, entonces el paciente de cuidado intensivo es un paciente que engloba necesidades muy específicas de enfermería, muy meticulosos, que llega a que el equipamiento, a la tecnología que ocupamos para atender ese paciente sea muy, muy elevada. A partir de ahí vamos a conocer lo que es el equipamiento primario. Hago una pequeña pausa aquí porque digo primario, porque el equipamiento de una unidad de cuidado intensivo no solo se limita a lo que tenemos en el espacio de la habitación del paciente, sino que fuera de esa habitación vamos a encontrarnos una serie de equipamiento importante y de apoyo, tanto que venga de farmacia, que venga de laboratorio clínico, que venga de imágenes médicas, que venga de todos los servicios de apoyos que podemos llegar a tener en él. Entonces sí es importante, defino equipamiento primario a todo aquello de lo que se va a concentrar a la atención del paciente como tal. Sí es muy importante
conocer que el paciente de cuidado intensivo es un paciente que hay que darle 2 terapias muy específicas, terapia respiratoria y terapia renal. A partir de ahí nacen una cantidad de equipo importante y por supuesto toda la parte de monitorización de signos vitales como la parte de monitorización de electroencefalografía. Es aquí donde vamos a entrar a detallar cada uno de los equipos que vamos a encontrarnos o que debemos de conocer en el caso de los estudiantes de electrónica o electromedicina, para que conozcan cómo se desarrolla, qué es lo que yo requiero en específico para poder tener un paciente en cuidado intensivo. Los monitores de signos vitales es uno de los elementos o equipo sumamente importantes dentro de cuidado intensivo. Es el equipo que nos va a dar signos importantes del paciente, señales que el doctor debe saber interpretar, el cual me ayuden a pronosticar, a dar tratamiento o ver la evolución del paciente. En este caso, la aplicación de los distintos niveles de monitorización se relaciona directamente con el grado de enfermedad del paciente, con el tipo de intervención médica o quirúrgica que se debe realizar, de manera que la monitorización cuando el paciente llega al hospital son diferentes según los niveles de atención y el servicio de emergencia, el quirófano, la unidad de recuperación, hasta lo que es la unidad de cuidados intensivos. Básicamente la monitorización podemos verla o dividirla en 2 partes. Monitorización básica, que son los parámetros de hemodinámicos, en la cual nos encontramos el registro del electrocardiograma, la determinación de la presión arterial sistólica y diastólica, la determinación de la saturación de oxígeno y la temperatura corporal. La evolución de la tecnología en este equipo como tal es un elemento que este es uno de los equipos que más ha evolucionado, porque anteriormente, no hace muchos años, la monitorización de signos vitales, especialmente del electrocardiograma, se limitó por razones tecnológicas a una sola derivación. Hoy conocemos que durante la intubación de pacientes se puede producir episodios de isquemia cardíaca transitoria que pasarían desapercibidos si no lográramos tener 12 derivaciones en monitoreo de signos vitales. Y lo importante de este equipo es que están dotados con programas informativos que nos ayudan o brindan un pequeño análisis del segmento ST para la detección de anomalías cardíacas. Con respecto a la presión no invasiva, pasamos de mediciones manuales con manómetros de mercurio a sistemas electrónicos para realizar seguimiento de presión arterial en forma continua, no invasiva, basándose en la elasticidad de la arteria. La programación de la toma de presión se puede dar por medio de estos equipos por periodos cortos y además el almacenamiento de datos de todas estas tomas. Esto ayuda mucho a que el médico tenga un seguimiento porque el médico probablemente haga una visita, 2 o 3 visitas al día, pero tenemos el control de enfermería y por medio de esta tecnología podemos tener un historial de presiones no invasivas en el paciente. De igual forma, el tema de la pulsimetría basado básicamente en el principio de pletismografía fotoeléctrica que mide la absorción a través del tejido de la luz emitido por una fuente de luz infrarroja, proporciona una información inestimable sobre la amplitud de la onda del pulso y la saturación de oxígeno. Es decir, que la cantidad de moléculas de hemoglobina saturadas con oxígeno que contiene la sangre percutiendo el tejido. Estas tecnologías, aunque podemos verla físicamente muy sencillas, son muy complejas. Llegar al punto de tener una oximetría de dedo puntual con su indicación y control dentro del mismo aparatico en el dedo, eso es una parte de la evolución que nosotros tenemos a nivel del equipo médico. Este tipo de pulsometría podemos encontrarlo comercialmente en cualquier parte hoy en día, pero ha evolucionado a esos niveles. Parte de la monitorización avanzada también con respecto a los parámetros también anteriores, podemos encontrarnos que
la monitorización de la electrocardiografía hoy en día no solo la podemos hacer con 1 o 3 derivaciones, podemos llegar a tener monitorización hasta 12 derivaciones. Esto nos ayuda a la detección precisa en el caso de isquemias miocardíacas durante o procesos quirúrgicos. Los monitores de última generación poseen pantallas múltiples de canales para visualizar simultáneamente, si es necesario, todas las derivaciones. Entonces, puntualmente, nosotros conocemos la electrocardiografía como diversas cámaras que están viendo el corazón. Esas son las derivaciones. A partir de ahí, nosotros podemos encontrar cómo está el estado, en qué punto el corazón se encuentra. De igual forma, saltamos de la presión no invasiva a la determinación de la presión arterial directa o invasiva. Esta se hace básicamente a través de un cateterismo arterial con el implemento o equipo de transductor. Esto lo que hace básicamente es lo que nos da en pantalla es una representación de la curva de presión. La forma de la curva y su área proporcional brindan información sobre amplitudes de pulso, sucesos anacrónicos y dicrónicos, como el cierre de la válvula aórtica, o además refleja situaciones de vasoconstrucción y vasodilatación. Entonces, a partir de que nosotros tenemos presiones invasivas es donde la tecnología empieza a crecer más. A partir también de ahí nace lo que es la determinación del gasto cardíaco, que básicamente es una monitorización de la arteria pulmonar. El registro de las presiones indica el tipo de cavidad monitorizada y las alteraciones fisiopatológicas producidas. Los parámetros medidos aportan datos sobre el valor del gasto cardíaco. Es decir, aquí los monitores permiten la determinación del gasto de forma continua. La medición del gasto cardíaco se puede tener parámetros de la función cardíaca, como las resistencias pulmonares y sistémicas y de índice cardíaco. Como pueden ver, este es uno de los equipos que mayor evolución ha tenido y es uno de los equipos que podemos encontrar con diversas configuraciones e instalaciones. Nosotros como ingenieros de equipamiento tenemos que saber, además de esos parámetros de medición, cuál es la configuración física del equipo, si requerimos o no de módulos adicionales, de conectores, de multiconectores, del tipo de cable que se requiere para cada una de las mediciones. Este dato son sumamente importantes porque nosotros debemos de saber cuánto debemos de pedir, qué accesorios debemos de incluirle al equipo para poder entregarlo en una puesta en marcha adecuada. Si el monitor de signos vitales es adecuado para colocar en pared o en carrito, saber todos sus sistemas de soporte. Dentro de la parte constructiva, nosotros estamos muy de la mano de la parte de la ingeniería civil porque nuestros ingenieros tienen que darnos toda la soportería adecuada en pared para que los monitores se coloquen y se instalen sin ningún problema. Es importante saber que este monitoreo lo puedo tener centralizado, donde puedo ver hasta 32 monitores en una sola pantalla. Es importante conocer que la parte de conexión de los cables hacia el paciente hoy en día se utilizan por módulos independientes al monitor o a la pantalla principal donde yo estoy visualizando la parte del paciente. Esto porque puede ayudarme al traslado, ya sea que este módulo de conexión tenga visualización o simplemente no tenga. En el caso de que tenga visualización, ayuda mucho al traslado del paciente. Si el paciente en cuidado intensivo necesita trasladarse a uno de los servicios de apoyo como rayos X, es importante que el enfermero, los médicos que están trasladando al paciente crítico o lo están movilizando, siempre tengan al pendiente y en vista todos sus signos vitales. Al ser un elemento que yo quito y pongo de la unidad del monitor grande que está a la par de la cama, me facilita mucho la función de no estarle desconectando al paciente todos los cables que están hacia él. Esto me ayuda mucho al traslado y manejo del paciente. Como pueden observar,
y es importante que nosotros los ingenieros conozcamos que cada uno de los parámetros de monitorización tiene un color determinado. Vamos a tener siempre una gráfica de esas mediciones, así como una indicación numérica. Los equipos de monitoreo, dependiendo de la conexión o los cables que tengan, el tipo de tecnología, si yo no tengo conectado, ejemplo, el cable de presión no invasiva, no se me va a indicar en pantalla, entonces la pantalla me va a ampliar más a parámetros que sí están conectados al paciente. Entonces, ese tipo de configuraciones que tenemos que conocer para el equipo es importante, porque de esta forma facilitamos mucho el manejo tanto del médico como de la parte de enfermería. Ahora nos vamos a ir a una pequeña parte importante de la parte del cuidado del paciente crítico, que es la terapia respiratoria. La terapia respiratoria podemos verla desde el ventilador pulmonar hasta un CAF, hasta un EMNO, que vamos a explicar una pincelada de cada uno de estos equipos para que los conozcamos. Básicamente, el más importante hoy en la temporada, en la época de pandemia, y es el ventilador pulmonar. El ventilador pulmonar, nosotros como ingenieros tenemos que conocer todos sus módulos ventilatorios. Tenemos que saber que hay diversas modalidades ventilatorias, tenemos que conocerlas, porque nosotros cuando especificamos equipo médico es importante que nosotros las solicitemos. Una omisión de un modo de ventilación, los fabricantes de esos equipos los incorporan o no. Entonces, si nosotros omitimos una función, un elemento importante para la atención del paciente, puede llegar a que tengamos un equipo que no nos vaya a ser útil en el 100%. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que conocer siempre las modalidades ventilatorias, tanto por presión de control, volumen control, todo lo que es la ventilación controlada por volumen y regulación, presión, modos y la parte dual, la liberación de presión de la vía aérea, la parte que podemos llamar interactivo. En la parte de ventilación es muy particular que todos los fabricantes le llaman a sus modos de ventilación diferente, pero sí es importante nosotros conocer que el modo ventilatorio A en una marca es el mismo que dice B en otra, para poder siempre llegar a lo más importante, que es el tipo de ventilación que ocupa el paciente en este momento. Además de eso, tenemos que también conocer la parte de soporte, que es la ventilación espontánea y los volúmenes de soporte. Para el caso de los ventiladores o las especificaciones técnicas, sí es importante para el terapista respiratorio que tenga una pantalla en especial táctil, que sea una pantalla de fácil lectura, que muestre las modalidades de ventilatoria correctamente, donde tenga una parte visual importante para yo poder detectar si hay algún problema con el paciente. Es aquí donde nosotros hoy en día podemos encontrar bellezas de equipos con pantallas grandes, donde yo puedo tener, igual que el monitoreo de signos vitales, identificado por colores, que nos muestren los parámetros de la terapia ventilatoria y además que nos muestren parámetros de monitorización, no solo lo que estoy suministrando, sino cómo se está comportando el paciente. También es importante que conocer todas las pruebas de recepción de estos equipos a la hora de nosotros como ingenieros recibirlos, tanto pruebas de fugas, válvulas de seguridad, suministros de oxígeno, de aire, revisar las celdas de oxígeno, verificación del funcionamiento del compresor o la turbina según como se haya especificado, así como las baterías. Estas pruebas pueden ser tan sencillas que pueden llegar de 3 a media hora. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos todos los protocolos de funcionamiento que debemos de tener en el momento de recibir este tipo de equipos. Es importante que el equipo tenga la capacidad de determinar cuánto es el flujo exhalado por el paciente y existen diversas tecnologías que han evolucionado esto, como lo es, bueno, por medio del ultrasonido, o por medio del efecto piezoeléctrico, el cual compara los tiempos y la diferenciación de tiempos que dan un factor proporcional de flujo.
de gas del paciente y también se realiza, se puede llegar a realizar por un diferencial de presión o por un sensor de hilo caliente, el cual ven el diferencial de temperatura y de esta forma se determina el flujo que ha exhalado el paciente. Estas funciones son sumamente importantes que nosotros las conozcamos para poderle entregar al terapista respiratorio un equipo adecuado para su funcionamiento. No solo es los modos ventilatorios que tenemos que conocer, sino que tenemos que tener un amplio conocimiento de todos, también aquellos accesorios que debe tener el ventilador pulmonar, desde el nebulizador, que es importantísimo porque es el equipo, el accesorio, el equipo complementario, utilizado para enviar medicamento por la vía aérea, que generalmente trabaja con tecnología de ultrasonido. También vamos a tener o solicitar el humidificador que se usa para el alto flujo. Esto porque filtra, humidifica y calienta el aire. El alto flujo hoy en día se está utilizando mucho para el tratamiento de COVID. Sobre la parte de solicitar compresor o turbina, el cual genera su propia fuente de aire médico, esto es hoy en día muy importante. Con respecto a la pandemia del COVID, hemos tenido muchos casos de cuidado intensivo que entre más paciente en cuidado intensivo que ocupe este tipo de gas aire médico, hace que los sistemas de alimentación de este gas baje. Entonces, la posibilidad de tener un ventilador pulmonar con turbina o con compresor ayuda a que el mismo equipo me genere ese aire médico. Eso ayuda, por supuesto, a que sea independiente por completo de la red. También es importante ver todo lo que son los módulos de medición que vayamos a tener. Podemos llegar a tener módulos de medición de CO2, así como la misma saturación de oxígeno por medio del ventilador, o lo puedo lograr también por medio del monitoreo de signos vitales. Aquí es importante, bueno, en la parte costarricense es un equipo que está entrando y se está innovando y es importante el ESMO, que es el sistema de asistencia médica que deja respirar al pulmón. Esto se hace por medio de una circulación extracorpórea. Este equipo tiene una serie de controles y monitorización importantes porque aquí ya estamos en un elemento donde estamos invadiendo el paciente, de tal forma estamos extrayendo la sangre. No estamos dejando que pase por el corazón, la estamos oxigenando, de tal forma para que ayudar a que el pulmón que está muy dañado, está muy afectado y no está dando la capacidad suficiente para poder ventilarse, a pesar, aún así teniendo un equipo como el anterior, que es el ventilador pulmonar, este equipo viene a dar mayor soporte ventilatorio a la parte de la terapia. Lo que hace es oxigenar por completo la sangre. Entonces, ayudamos a que como el pulmón no está trabajando bien, a pesar de que está ventilado, ayudamos a que el corriente sanguíneo se oxigene de tal forma que ayudemos al paciente a recuperarse más rápido y en mejores condiciones. La utilización de este equipo es maravilloso en el tema de toda la electrónica que maneja y todos los sistemas de medición y parámetros. Es una tecnología que se está empezando a utilizar acá y esperemos que logre tomar bastante camino para el bienestar de todos los pacientes en cuidado crítico. También parte de la terapia respiratoria tenemos lo que llamamos nosotros el CAF, que son las cánulas nasal de alto flujo. Estas cánulas de alto flujo es una manera especial de administrar oxígeno que agrega calor y humedad para ayudar y respirar con mayor facilidad. Este tipo de equipo y terapia respiratoria se está utilizando mucho en los pacientes para que el paciente no se llegue a entubar con un ventilador o que sea una ventilación invasiva. Esta terapia podemos hacerlo, al no ser invasiva, ha ayudado mucho en este periodo de la pandemia. Entonces, es un elemento más que vamos a tener dentro de las terapias de cuidado intensivo de los pacientes.
Pasado la parte de terapias respiratorias, que es uno de los elementos más importantes hoy en día, porque el COVID nos afecta mucho esa región, vamos a pasar a una parte que es sumamente también importante en el manejo de cuidados intensivos. Básicamente aquí vamos a tener 3 equipos muy importantes. Las imágenes médicas son muy relevantes en el manejo o la verificación del paciente a nivel pulmonar, a nivel de todos los sistemas, todo el sistema respiratorio y toda la parte renal. Entonces aquí nos encontramos lo que son los equipos portátiles de rayos X. Estos equipos son equipos con su propio generador, los cuales se pueden movilizar por cualquier parte del hospital. Sí es importante que nosotros conozcamos, al ser un equipo móvil, tiene la capacidad de trabajar por medio de batería. Es importante, número uno, que genere imágenes en digital. Ya no aquellos equipos anteriormente teníamos equipos análogos, el cual yo necesitaba movilizar al paciente, tomar la placa, bajar la placa a rayos X, pasar por un proceso de revelado, y si ese revelado no se dio de la mejor forma, había que repetir el examen, devolvernos. Entonces, la parte de portátiles de rayos X viene a innovar la tecnología a que sean digitales. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener el estudio inmediatamente ahí en el momento en que yo lo tome. Es importante que nosotros solicitemos estos equipos con carga rápida al tener baterías. Se descargan dependiendo de los estudios que se vayan a hacer durante el día, entonces es importante conocer esa parte ahí. Conexión rápida. La conectividad es importante para el manejo de imágenes médicas. Como les dije al inicio, imágenes médicas es un curso no de un día ni una semana, probablemente un cuatrimestre completo de universidad. El manejo de imágenes es importante, que el equipo tenga la posibilidad de conectarse inalámbricamente y automáticamente a la red que tengamos en este momento exclusiva de imágenes para poder trasladar esa imagen a los radiólogos para que los radiólogos nos den la información rápida y poder llegar a lograr la atención pronta del paciente. Tenemos equipos que podemos llegar a solicitarlos con un tema de un monitor secundario. Esta tecnología la está manejando hoy en día General Electric. Es una funcionalidad completa con posicionamiento flexible para una visualización clara de entornos de cuidados críticos, que tal vez nos pueda dar un poquito de comparar una imagen anterior a la que estoy tomando en ese momento. Sí es importante, y a eso vamos, que es la parte de inteligencia artificial, ¿verdad? Para priorizar el tema de General Electric, sí está hablando y está desarrollando procesos importantes en esta área de tecnología de una suite, es un algoritmo de inteligencia, el cual ha estado impulsado por General, que permite la detección y ayuda a priorizar los escaneos de pacientes con afecciones potencialmente mortales, como un neurotórax, a través de una clasificación de priorización en pantalla para la imagen del caso. De igual forma, las alertas se envían al equipo del punto de atención para ayudar a acelerar los hallazgos críticos y clínicos que tengamos en este momento. Como todo, nos podemos encontrar diversos equipos portátiles, muchas marcas de generadores de portátiles de rayos X. Y aquí nuestra labor sí es muy, muy importante. Saber hacia dónde va a ir el equipo, cuál es la zona, cuál es el lugar, cuál es el espacio que tenemos. Hay equipos que nos pueden funcionar adecuadamente para espacios muy reducidos, hay equipos que nos pueden funcionar a equipos muy amplios. Tenemos que conocer mucho del manejo de la potencia del equipo, la calidad de imagen que me vaya a dar, y lo más importante de estos equipos es la protección de la radiación que estamos dando al paciente. Entonces, son puntos importantes y relevantes. Vamos a encontrarnos N cantidad de marcas, pero sí es importante conocer qué equipo en específico nosotros debemos de especificar para el área de críticos, porque no todo equipo se puede adaptar, pero es importante conocer cada uno de esos elementos y especificaciones que vayamos a tener.
Y para mí uno de los equipos más importantes a nivel de cuidado crítico, que es el ultrasonido. El ultrasonido, al igual que el equipo portátil de rayos X, nos puede dar un elemento puntual o determinado del pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que con el equipo de rayos X yo puedo tener una placa determinada en un punto, un tiempo determinado. En cambio, yo con el ultrasonido puedo llegar a tener una visión muy amplia del estado del paciente en ese momento. Así evito, número uno, irradiar al paciente. Tenemos la posibilidad de que el médico haga una examinación completa por medio del ultrasonido, donde el médico en ese momento puede evaluar tanto riñones, pulmones, N cantidad de factores y puede tomar decisiones importantes con el ultrasonido. El ultrasonido nos lo va a dar en tiempo real, lo estamos viendo en ese momento. Entonces sí es importante que a nivel de unidades de cuidado intensivo, estos equipos tengan una particularidad que sean más que todo portátiles, porque vamos a ir de cama en cama, vamos a cubrir una serie de pacientes X que sí podemos encontrarnos tanto unidades fijas como unidades portátiles o transportables. Entonces sí es importante que para que conozcamos todas las diversas líneas de ultrasonido. Tenemos que saber su configuración y ergonomía recomendada para la UCI, así como las aplicaciones clínicas recomendadas para la unidad. Sí es importante saber qué tipo de ultrasonido vamos a utilizar, en especial unidades UCI o que tengamos en este caso COVID, porque estamos ante una situación de un paciente que contaminado, el cual los equipos no se libran de esa contaminación. Entonces el equipo que vayamos a utilizar de ultrasonido debe tener la capacidad de tener para limpiarse, para manejar diversas funciones patológicas que ya vamos a ver. Podemos encontrar unidades fijas y unidades portátiles. Las unidades fijas generalmente son utilizadas para ya salas en específicos de ultrasonido, más que todo por su tamaño, por su peso, y también por todos los elementos que están conectados a él. Generalmente estas unidades no se recomiendan para UCI, pero sí se recomiendan para unidades de ultrasonido en rayos X, en ginecología. Las unidades portátiles, lo más relevante de esto es que sean utilizadas también para emergencias o traslados de pacientes. Para esto sí es importante que nosotros solicitemos que el equipo sea encendido rápido, que su ergonomía sea adecuada a un tamaño tipo laptop o un elemento que no sea tan pesado, porque el médico, ya sea que lo esté trasladando o esté haciéndolo en salón, es importante que el peso no sea un problema para el médico. También que sea sellado y resistente a fluidos. Esto es sumamente importante porque estamos expuestos a un paciente donde tiene N cantidad de conexiones o situaciones importantes o soportes de vida. Entonces, podemos encontrarnos un montón de factores que pueden llegar a perjudicar al equipo como tal. Sumamente importante, su interfase de usuario, sus herramientas inteligentes, su limpieza, sus herramientas pulmonares y cardiovasculares, así que, y que también tenga un tamaño reducido. Es importante que nosotros conozcamos perfectamente su configuración, que conozcamos los accesorios o su configuración de ultrasonido recomendado para UCI. Sus transductores, que esta es una de las tecnologías electrónicas más interesantes que pueden haber y el avance tecnológico que ha existido en ellas. Tenemos convexo, lineal, sectorial, transesofágico. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos que cada uno de estos transductores es para una aplicación médica específica. Entonces, nosotros como ingenieros de equipamiento debemos de
tener muy claro cuál vamos a solicitar. También no podemos darnos el lujo de solicitar los 4 tipos porque los costos se elevan. Entonces, también tenemos un tema factor costo que nos ayuda mucho a determinar por dónde podríamos irnos, pero es importante conocer hacia dónde va a ir ese ultrasonido. Si va para ginecología es un tipo, si va para radiología es otro tipo. Podemos tener combinación de transductores y tecnologías para poder abarcar mayores patologías. La aplicación en UCI del ultrasonido, doble pulsado con timbro, trasesofágico, en la parte pulmonar y lo más importante en la parte intervencionismo, tanto para tomar vías centrales como también el reconocimiento de agujas. Por eso, y personalmente, el ultrasonido es uno de los equipos preferidos míos que abarcan una serie de cantidad de estudios en un solo momento. Les dejo esta parte de acá, las aplicaciones clínicas recomendadas para UCI y COVID, una información proporcionada por la empresa Almotec, que me ayudó mucho en esta retroalimentación y esta ayuda para esta presentación. Es importante que conozcamos que el ultrasono respalda el manejo de pacientes COVID. Vamos desde la parte ventilatoria, órganos cardíacos y abdominales, ultrasonido pulmonar y manejo de fluidos. El paciente crítico en este momento, independientemente de su estado, necesita la monitorización y control de estos 4 elementos fundamentales para poder dar con el tratamiento adecuado al paciente y sacarlo lo más rápido posible. Ahora vamos a pasar a algo que también la tecnología ha llegado a evolucionar y es algo que me fascina y me apasiona mucho de ver hacia qué vamos. Eso es una de las grandes tareas también del ingeniero de equipamiento, de conocer hacia dónde vamos, de ver más allá del futuro. Sabía más bien que más del 30% de todas las tomografías computarizadas son escáneres de cabeza en UCIs. Y 1 de cada 5 pacientes, la estrategia de tratamiento se da después de hacerle una tomografía computarizada. Hoy en día conocemos las salas de tomografía como salas ubicadas en un solo sitio, como son los lugares de rayos X. Entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, transformando la prestación de cuidados, ¿por qué tenemos que llevar al paciente al escáner? Un paciente de cuidado intensivo, número 1, está en una cama de cuidado intensivo que es muy grande, muy pesada, además de que tiene N cantidad de equipo médico alrededor para el soporte de vida y para el tratamiento. Entonces, trasladar un paciente crítico a una unidad de rayos X es muy complejo. Esto porque generalmente no solo una persona va a poder llevar a ese paciente, se ocupa entre 5, 6 o 7 personas para poder trasladar al paciente. Y además de eso, la movilidad del paciente del sitio donde está en este momento hospitalizado a una unidad de rayos X puede llegar a generar problemas al paciente. Entonces aquí es donde la tecnología da un pequeño salto en tomografía. Entonces yo me pregunto, si pudiéramos llevar el escáner al paciente, podemos hacerlo. Hoy en día Siemens está desarrollando en unidades de cuidado intensivo un tomógrafo, el cual son para estudios de cerebro. Entonces, este equipo es algo nuevo, completamente nuevo que se está implementando y esperemos que llegue pronto a todos nuestros países, el cual me puede llegar a tener un estudio puntual sin necesidad de mover al paciente, un estudio de tomografía axial sin necesidad de mover al paciente, con todas sus conexiones, sin necesidad de quitarle nada. En ese momento vamos a tener el estudio que vamos a realizar con dicho equipo, lo vamos a poder ver en ese momento. Entonces ahí es donde nos podemos tomar decisiones prontas y efectivas al paciente, sin necesidad de moverlo. Esta es una imagen que me entregaron para que tengamos una noción, no solo del equipamiento que tiene el paciente crítico, sino también cómo podríamos implementar este equipo de rayos X en nuestras UCIs. Ahora vamos a pasar a la parte de tratamiento.
Vamos a encontrar equipo importante. Uno de ellos es la bomba de infusión. La bomba de infusión es la administración de medicamentos. Es el equipo sumamente importante porque es el que programamos y es el que le indicamos cómo queremos darle el medicamento al paciente intravenoso. Se administran medicamentos por catéteres centrales o periféricos que se adaptan a la conexión o set de la bomba. Medicamentos, sueros o nutricionales que requieran dosis específicas para brindar el efecto deseado. Las bombas se administran con mayor precisión en el tiempo o velocidad indicada por el clínico y, por supuesto, la menor posibilidad de sobredosis o dosis insuficientes. Es un equipo fascinante electrónico, el cual yo simplemente le indico cómo quiero, cómo lo voy a programar para que el paciente tenga su dosis adecuada de medicamentos o alimentos. Básicamente son 3 parámetros a medir: flujo, volumen, tiempo. Y le coloco un set, viene acompañado de un set de infusión específico, el cual se coloca dentro de la bomba. De esta forma podemos lograr tener un suministro adecuado de fármacos al paciente. Después de ahí venimos con 2 equipos fascinantes, que es la parte de hemodiálisis. Es el sistema de hemodiálisis, tiene la función de reemplazar la actividad fisiológica principal del riñón por medio de la filtración de sangre. Este remueve el agua y desechos metabólicos como la urea, creatinina, concentraciones altas de potasio, así como iones, y sales orgánicas del torrente sanguíneo. Este equipo, ¿en qué se utiliza? Enfermedades renal crónica o lesión renal aguda. El paciente cuidado intensivo, por todos sus procedimientos que se le realizan, por su tiempo de estar en encamado, llega a tener problemas renales importantes. Entonces aquí es donde empieza a entrar este equipo. La función propia del equipo es una desviación parcial de la sangre del paciente a un circuito extracorpóreo, el cual es un riñón artificial. Nosotros como ingenieros de equipamiento es importante conocer cada una de estas funciones del equipo, pero en especial este equipo tiene una función, un impacto en la infraestructura. Él requiere un drenaje específico, el cual, al ser un tema extracorpóreo de manejo de riñón, genera fluidos que hay que desechar. Entonces, el impacto que genera infraestructura y que debemos de conocer es el tipo de drenaje que vayamos a colocarle al equipo, que sea adecuado, que no me genere malos olores cuando yo estoy tratando al paciente, porque si no, se nos vuelve un serio problema dentro del cuarto de cuidado intensivo al manejo en el momento que estamos hemodilizando. Técnicamente debemos de conocer que es un componente hidráulico. Su función consiste en la separación, distribución y control del líquido de la diálisis. En este se lleva a cabo la mezcla de agua ultra pura, la concentración de ácido y el bicarbonato para conformar líquidos de diálisis. Y por supuesto, no podemos omitir que este equipo es fundamental siempre, el tratamiento de agua. Este equipo viene adaptado siempre con el equipo de hemodiálisis completo y no podemos omitirlo y debemos de conocerlo. Pasamos a otro equipo también sumamente importante, y en el caso del COVID en pacientes se está utilizando mucho el tratamiento de lo que es aféresis. Esta máquina, su técnica es mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en medicina y devueltos al torrente sanguíneo y el resto de componentes. Vea a qué nivel hemos llegado en la tecnología de obtener del paciente sin necesidad de dormirlo por completo o de sedarlo por completo. Estamos llegando a un punto de tecnología donde estamos extrayendo información importante para poder suplirlo dentro del mismo torrente. Básicamente este equipo es importante, igual que el ventilador pulmonar, debe tener una pantalla de muy alta resolución, ojalá en el idioma en el que se encuentre. Su entrada de datos sean a un toque. Recordemos que probablemente este equipo vaya a estar en áreas también de cuidado intensivo, en áreas estériles.
Todos los datos importantes de operación en una única pantalla, que no esté yo pasando de pantalla en pantalla, porque es importante tener en un solo elemento todas las funciones. Y sus instrucciones paso a paso, resolución de problemas, también es relevante en este equipo. Su control básicamente es un sistema que proporciona monitoreo continuo a la interfase, interpreta y ajusta con mayor eficiencia, monitorea la posición de la interfase 25 veces por segundo, interpreta la posición de la interfase y ajusta las bombas, válvulas para gerenciar la posición de la interfase y eficientemente remover el componente deseado. Es un equipo, verlo trabajar tecnológicamente es bello en el sentido de que están todos los sistemas neumáticos, todos los sistemas de control electrónico, todos los sistemas eléctricos para poder llevar a cabo su función como tal. No puedo dejar de lado la cama de cuidado intensivo. Las camas de cuidado intensivo es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente cuidado intensivo generalmente está sedado, está en una sola posición. Si no tenemos una cama que me ayude a fomentar la seguridad del paciente, de la seguridad del profesional de enfermería, es una cama que debemos de pedirlo con las funciones completamente integradas y con todos sus sistemas de elevación y movimientos eléctricos. Esto ayuda mucho al profesional, en especial a la parte de enfermería, a mantener una posición terapéutica óptima, aplicar tratamientos basados en indicios clínicos y a restablecer la movilidad. Constituye a minimizar mucho el riesgo cardiovasculares y respiratorios, metabólicos y musculares, así como episodios de delirio. Es importante que este equipo, esta cama, se solicite y se pida y se conozca todo lo que lleva la movilidad del paciente para ofrecer características y funciones que contribuyen mucho a la movilidad temprana. El uso al que está destinado el sistema de la cama es tratar y prevenir las complicaciones pulmonares o de otro tipo asociadas a la inmovilización. Es importante el cambio siempre de postura del paciente crítico. Es importante que para que no se le produzcan úlceras o problemas en la piel. Entonces, esta cama es sumamente importante para el cuidado del paciente crítico. No solo, y esta cama tiene un impacto también en la infraestructura. Número uno, por su tamaño. Número dos, por su consumo eléctrico. Su tamaño hace que los movimientos, hace que el espacio del cuarto de cuidado intensivo sea amplio, tanto por su tamaño extendido, sino también por sus movimientos. Es importante que una vez que vaya saliendo el paciente, esta cama también se transforme o se vuelva en tipo silla, lo que llamamos nosotros, es decir, tenga un movimiento tal cual se ponga en una posición de silla donde ayude mucho a que el paciente se recupere. Entonces, la cama es un elemento también muy importante para el cuidado crítico. Fuera, no fuera, dentro también del cuidado de la habitación crítica, fuera de la habitación, nos vamos a encontrar con un equipo muy importante que es el desfibrilador. El desfibrilador es el equipo que fue diseñado para ojalá nunca usarse. Es el equipo que el paciente cuando entra en paro es el equipo que me va a mejorar la generación eléctrica del corazón. Recordemos que el paciente cuando entra en paro probablemente llega a un momento donde su nodo sinusal no está generando la corriente eléctrica suficiente para el movimiento de los ventrículos. Entonces es importante saber que este equipo está diseñado de tal forma que me reactive ese nodo sinusal. Dentro de esta parte de cuidado externo al cuarto de cuidado crítico es importante tener también el carro de paro. El carro de paro es uno de los equipos de la parte mobiliario de apoyo al paciente, el cual tiene todos los fármacos, todos los elementos necesarios para la sobrevivencia del paciente. Ligado a la intubación que podemos llegar a tener tanto en ventilación pulmonar como
en paro, tenemos el video laringoscopio, que hoy en día fue uno de los equipos que gracias a la pandemia conocí bastante. Es un equipo que yo puedo utilizar para la intubación del paciente a una distancia adecuada. La intubación del paciente hoy en día sin un laringoscopio no tiene pantalla, no tiene esa visión. El acercamiento del médico a la boca del paciente puede provocar problemas de contagio. Entonces, con respecto al COVID, yo puedo hacer la intubación a una distancia determinada X y ver todo el canal respiratorio por medio de una pantalla. Ya sea que la pantalla esté dentro del mango o dentro del dispositivo del laringoscopio o tenga esa pantalla externa. Eso ayuda mucho a que el tema de infecciones sea manejado por ahí. Ya vamos a terminar. La labor del ingeniero de equipo médico de equipamiento o es, como expliqué al inicio, es fundamental para el manejo de todo el tema hospitalario y cuidado del paciente. En este caso, yo quiero terminar esta pequeña exposición y como repito de nuevo y muchas gracias a todos los que me colaboraron con la información para esta charla. Es importante que saber qué es lo que ha hecho el ingeniero de equipo médico en Costa Rica en este tema de la pandemia y todos los que estamos involucrados ahí. Sabemos muy bien que los médicos, las enfermeras están en la primera línea de batalla, pero nosotros los ingenieros, todos nosotros, en especial el de equipo médico, el ingeniero electrónico, el ingeniero en electromedicina, el ingeniero biomédico, estamos en la segunda línea. Estamos apoyando a todas las médicos en que tengan la tecnología funcionando, lista, preparada para que ellos la usen, para que saquen al paciente, para que todo esto salga bien, para que el paciente cuidado crítico tenga toda la tecnología adecuada para su recuperación. Entonces quiero hacer un pequeño reconocimiento a todos los compañeros que han estado y que han trabajado en conjunto conmigo en todo esto de la pandemia. Son compañeros, son técnicos, son terapistas, son amigos, son personas que comprometidas con su trabajo, con el amor de lo que hacen, son personas que han estado ahí presentes, que no le han dicho no. Hemos estado largas horas trabajando. Estos son los ingenieros en equipo médico, los técnicos en equipo médico, que han hecho una labor especial. Todos ellos que ustedes ven ahí en este momento han venido a colaborar en calibración de equipos, en puesta en marcha, en entregar a tiempo, en capacitar al personal clínico de enfermería, médicos, técnicos de terapia respiratoria, a todos ellos. Hago un reconocimiento especial a esta filmina al Departamento de Mantenimiento del CENARE. El CENARE en Costa Rica fue el hospital que transformamos en Hospital COVID. La labor que hizo todo este grupo que ustedes ven ahí en pantalla, en la parte de abajo en especial, hay que reconocerla y hay que decirlo y hay que, como le digo yo a mis estudiantes, hay que cacarearlo. La labor que hicieron ellos de sol a sol, incansables, sin temor, comprometidos, es de admirar. Así como todas las empresas que han participado, todos los compañeros de la caja, todos los compañeros de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, que han trabajado tanto en el área de compras, así como los jefes, nuestro gerente, nuestra directora, nuestros compañeros de contratación administrativa, los compañeros de soporte, todos ellos que han estado aquí presentes y han trabajado arduamente en todo este trabajo de COVID, están ahí. De igual forma, todos los terapistas respiratorios, todos aquellos que han querido innovar, todos los que están innovando, los compañeros de la DAI, que hemos estado ahí al pie de lucha corriendo
para habilitar los hospitales, los equipos que hemos entregado en los diversos hospitales también, que se han entregado y que se han coordinado, las compras rápidas que se han hecho y la distribución récord de las empresas que han tenido tanto en videolaringoscopios, aspiradores, portátiles de rayos X, así como ventilación, que hemos coordinado y hemos salido muy bien en todo esto. Y por último, quiero dar un reconocimiento, por supuesto, a mi familia, porque ellos son, sin ellos, uno no estaría aquí. Hemos trabajado arduamente y créanme que ellos son parte de todo este trabajo que hemos realizado. Sin ellos, y creo que hablo por todos los que hemos estado trabajando en esto, la familia es importantísima en el trabajo. Quiero agradecer en especial a la asociación y a la arquitecta Vania por todos estos, por el tiempo. Como quiero y repito, ¿verdad? El equipamiento es muy amplio, podemos hablar N cantidad de cosas en cada uno de los equipos. Muchas gracias, José Pablo. Realmente es increíble la cantidad de equipo y el conocerlo nos va a ayudar para lo que es los diseños en la parte, digamos, de arquitectura, que es en lo que yo estoy, y todo lo que es electromecánico, y sobre todo felicitarte por el último detalle. Realmente muchas veces en medio de todas las situaciones de emergencia que se viven, y en especial lo que estamos viviendo actualmente de la pandemia, se habla mucho de lo que es la parte médica, de las enfermeras, de todo el personal que está en los hospitales, pero el reconocer la labor que hacen los ingenieros, los arquitectos de todos los campos, realmente es valeroso, y no olvidarnos también que arriesgan su vida y la vida de sus familiares. Muchísimas gracias, y vamos a iniciar con las preguntas, que sí tenemos bastantes, pero sobre todo se me olvidó saludar a todas las personas que nos acompañan de los diferentes países. Tenemos Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. Y sobre todo aquellos miembros de las diferentes asociaciones de América Latina, como es la Asociación Boliviana de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, que muchos de los miembros nos acompañan, también la Asociación Peruana de Arquitectos y Especialistas en Salud, la Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de Argentina, la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especialistas en Salud, la Asociación Brasileña para el Desenvolvimiento de Edificios Hospitalarios y la Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios. Realmente somos una gran comunidad, somos asociaciones hermanas que nos apoyamos unas a otras en todo lo que es esto, los avances de la tecnología, como vos lo mostraste. Y parte de todo eso son las preguntas que tenemos ahorita. Por ejemplo, preguntan sobre la temperatura y el ruido que generan el equipamiento afecta al paciente. ¿Hay algún equipo que genere ruido, calor en estas unidades? Bueno, al ser equipo eléctrico y electrónico, todo elemento genera cierto calor y cierto ruido. Eso no podemos quitarlo así tan fácilmente, pero sí existen rangos de temperatura y de ruido que nosotros debemos de solicitarles a los equipos. Siempre vamos a tener ruido y temperatura, pero es importante solicitar los rangos adecuados de ese ruido para que no sean molestos al paciente. Y no solo al paciente, sino a la parte clínica. Pero sí vamos a tener siempre presente esos elementos. Ok. Dice, ¿los gases arteriales producen malos olores? Y si fuera el caso, ¿cómo se evacúan? Eso es a nivel, es un manejo del área ambiente, la parte de climatización. Es un tema que se maneja de diseño del recinto para poder extraer todos esos elementos. Vamos a tener olores de todo tipo, de todo tipo. Sí, como decías, con la parte de diálisis que Correcto, se genera, y entonces el mismo equipo ayuda a minimizar eso. correcto. Siempre hay que tomar en cuenta la parte de infraestructura y estar muy de la mano con los ingenieros mecánicos para, nosotros como ingenieros de equipamiento, vamos a darles el insumo adecuado a los mecánicos para que los mecánicos diseñen los aires y las extracciones adecuadas
del manejo de todo lo que vayamos a producir con el equipamiento. Ok. Luego dice, ¿cuál es el equipo que se recomienda para la protección del paciente cuando se utilizan equipos de imágenes por diagnóstico? ¿Cuál es el equipo que se recomienda? Sí, Bueno, como protección. como protección el ultrasonido. Ajá. Digamos, el equipo de rayos X vamos a darle radiación al paciente, vamos a irradiarlo. Entonces, por protección al paciente, el ultrasonido. Ok. Dice, con relación a los equipos y su diseño, o sea, el chasis, los cables, etcétera, ¿cuál es la recomendación para evitar o disminuir las infecciones? Repítame la pregunta. Ok. Con relación a los equipos y su diseño, o sea, el chasis, los Ujú. cables, etcétera, ¿cuál es la recomendación para evitar o disminuir las infecciones? Nosotros debemos tener claro, bueno, todos los fabricantes de equipo médico deben de diseñar, nosotros debemos de solicitar que todas las carcasas, todo el equipo, todo implemento eh, soporte toda aquella sustancia química que se utilice para la limpieza. Entonces, desde el punto de la especificación técnica, nosotros debemos de pedir eso, es punto fundamental. Hoy en día, más en especial con el tema de COVID, todo equipo hoy en día debe desinfectarse por completo. Entonces, debemos de tener la protección adecuada. Entonces, por eso hoy en día los fabricantes están trabajando fuertemente en esa parte. Y así Sí, deberíamos de pedirlo. sí. No, y yo creo que producto de toda esta situación que vivimos, ya los requerimientos para el soporte, la limpieza y los protocolos inclusive de desinfección, como en la charla anterior que comentaba el doctor, son protocolos que se han evolucionado para ser más Ujú. estrictos y por ende, pues, como decía él, lo básico primero es lavado de manos y todo lo demás viene a lo que es disminuir esas infecciones intrahospitalarias. Otra consulta dice, en la era actual, donde contamos con toda la información en formato digital, ¿cuál es la tendencia o su recomendación para la consulta del clínico, o sea, del médico? Me refiero a la forma de accesar a la información completa al pie de la cama. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, ¿Sí? el tema de manejo de datos e información, al tener equipos, número uno, al tener equipos digitalizados o imágenes médicas digitales, el tener el expediente electrónico, eh, podemos hacer muchas de esas funciones también por medio del monitor de signos vitales. Podemos llegar a solicitar ese monitor que venga con una plataforma de control de información de paciente, donde yo no solo también pueda ver signos vitales, sino que el monitor tenga la capacidad también de traerme información por medio de un BNA, información de patología, de laboratorio y de imágenes médicas. Entonces, dentro del mismo equipo médico de monitorización de signos vitales, yo pueda tener esos elementos también. Entonces, no tendríamos que agregar más pantallas ni nada, simplemente agregar o solicitar la tecnología en el monitor de signos. Ok. Dice, ¿existe algún sistema que integre todos los datos de los equipos? Me refiero a las señales de monitoreo, ventilación, etcétera, de forma que se consoliden para su análisis y que asista al médico. Igual lo hago por medio del monitor de signos. Yo tengo la capacidad de solicitar la interfase adecuada para conectarlo al monitor, al ventilador de pulmonar. Ujú. Entonces, yo obtengo datos importantes del ventilador, que también recordemos, el ventilador me está monitorizando datos del paciente y yo puedo conectarlos y darlos en una sola plataforma por medio del monitor de signos vitales. El monitor de signos es uno de los elementos más evolucionados en este momento, el cual por medio de él puedo captar toda la información requerida. Dicen, no sé si es un comentario, si deseas ampliar algo más, dice, en las unidades de diálisis se utilizan los sistemas centralizados que realizan un tratamiento de agua hasta llegar a la ultrapurificación. En el caso de la UCI, el equipo se acompaña con una unidad de ósmosis inversa individualizada, por lo que se necesita una prevista de agua además del drenaje.
Correcto. En el tema de los cuidados intensivos, bueno, si tenemos una unidad de hemodiálisis completa, sí, es, la observación y el comentario es correcto. Ahí entra otro tema de infraestructura y el área mecánica de diseño más amplio. Como en las unidades de cuidado intensivo no sabemos en qué momento el paciente va a llegar a fallar su parte renal, entonces de 8 camas probablemente no todos tengan hemodiálisis o no todos se le vaya a dar el tratamiento. Entonces, para el tema de cuidados intensivos, como dice el comentario, si es correcto, ocupamos una toma de agua y un desagüe adecuado para los malos olores. Ok, dice, toda la data puede llegar a la estación central de monitoreo donde se encuentran monitores con los principales signos vitales. Allí se encuentran también los médicos y personal asistencial. Eso era lo que vos comentabas. Sí, el tema de la centralización de información de signo, o del monitoreo de signos vitales, yo lo puedo hacer o colocar dentro de la estación de enfermería. Ujú. La central de monitoreo yo puedo configurarla de tal forma de cuántos pacientes quiero realmente ver. Puedo tener una cantidad máxima de 32, 36 pacientes distribuidos en 2 pantallas grandes en un solo sitio. La central de monitoreo tiene la capacidad de no solo ver 32 simultáneamente, puedo ver pacientes específicos. Tengo una interfase, la cual las pantallas son touch, entonces yo puedo seleccionar el paciente de la cama X, puedo seleccionar a ese paciente X la información específica del electro o de la saturación, etcétera. Entonces, lo más importante de la central de monitoreo es ver cuántos pacientes voy a monitorizar y con base a eso solicito las pantallas adecuadas que voy a colocar en la central. De esta forma yo puedo tener más información o puedo ver información importante. También los monitores de signos vitales hoy en día tienen la particularidad de que yo de un monitor de signos vitales puedo ver otro paciente. Es decir, si están interconectados todos, estoy en la cama 1 y quiero ver la cama 20, yo puedo desde la cama 1 consultar los signos vitales de la cama 20. Eso es una de las grandes evoluciones también tecnológicas que tenemos con monitoreo. Tanto lo puedo hacer desde un solo monitor en cama o centralizado. Ok, dice, muy importante conocer la parte anatómica y fisiológica del cuerpo humano para la aplicación en capacitaciones clínicas del personal médico. Te felicitan por la presentación. Muchas También, gracias. sí, muchas felicitaciones por la presentación. Dice, gracias colega por el reconocimiento a la labor de los ingenieros biomédicos y clínicos. Y gracias a la asociación por este tipo de charlas también. De Perú nos saludan. Dice, felicitaciones por la presentación, gracias por todo el trabajo que se ha hecho. Dice, excelente presentación a la cual realiza la labor profesional del médico, equipo médico en común acuerdo con otras disciplinas y el papel de la familia es sin duda fundamental. Felicitaciones, muy completa la descripción del equipo médico que son necesarios para la UCI. Dice, dada lo acelerado del cambio tecnológico y el uso tan exigente a que se ve sometido el equipo, ¿cuánto puede ser la vida útil de los equipos en una UCI? ¿Cuánto puede ser la vida útil? Es decir, de los equipos en una UCI. Eso es una pregunta que depende del intensivista que esté en ese momento. Uh -huh. Dependiendo de la infección, si el paciente está muy mal y tiene un elemento contagioso, eh, como nos dijo el doctor en la charla pasada y como hemos conversado con él, lo mejor es quemar el equipo, Uh -huh. ¿verdad? Se usó y se quemó, ojalá se quemó, pero no, la vida útil nosotros la establecemos dentro de aproximadamente entre 7 y 10 años. Esa vida útil se puede llegar a disminuir mucho por también el uso. Uh -huh. Entonces se puede llegar a proyectar unos 4 años. Eh, hay factores que hay que analizar ahí para poder ver el reemplazo de esos equipamientos. La Caja Costarricense ha venido implementando ciertos parámetros a seguir para poder hacer esa sustitución y manejo de eso. Okay. Dice, sabemos que en general los pacientes están inconscientes en este ambiente, pero es complicado la humanización de estos espacios con todos los sonidos, las pantallas o los tubos. ¿Cómo se puede lograr cómo se puede lograr eso? O sea, esa parte de la humanización. Bueno,
voy a meter ahí la cuchara, Sí, que esa es en su mi parte. campo, okay. Sí, analizando inclusive todo lo que vos explicabas, nos da una noción a los arquitectos de lo complejo y del tamaño de esas habitaciones, que no son las convencionales, porque sí hay que tomar en cuenta que el paciente tiene que tener casi la posibilidad de un 360 grados de que el médico y todo el equipo que requiera tengan esa posibilidad de poder alrededor del paciente pueda hacer protocolos de emergencia como vos explicabas ante una situación de un paro. ¿Cómo lo podemos lograr? Inclusive el arquitecto en la primera charla decía, es a través de generar espacios o fugas visuales donde entre la luz, donde se trabaje también la parte psicológica, aunque el paciente está inconsciente, no está totalmente inconsciente. Eso es algo que en los estudios científicos se han demostrado que el paciente a veces escucha. Entonces es ahí donde se debe de tener cierta cautela, inclusive de la parte médica a la hora de hablar delante de ellos, pero sobre todo a través del ciclo circadiano, eso lo podemos lograr a través de ventanas. Entonces también, pues los espacios, recuerde que la humanización no estamos hablando únicamente para lo que son los pacientes, también para lo que es la parte médica. Entonces, generar esos espacios con colores que relajen, con ventanas que los ayuden a ver al exterior, es una parte de humanizar eso y sobre todo el equipamiento, porque la humanización no estamos hablando de una parte de hacer bonito, sino de dar comodidad para esa prestación de salud. Entonces es parte de humanizar tanto para el paciente como para el cuerpo médico que está ahí. Entonces, pues bueno, yo creo, ingeniero, que José Pablo, que ha sido muy buena la charla, realmente has recibido muchas felicitaciones y con esto cerramos este ciclo para tener una noción de lo complejo que es una unidad de cuidados intensivos y sobre todo que en las noticias de todos los países eso es lo que más estamos atentos de cuántos pacientes están en una unidad de cuidados intensivos y a veces nos dicen el costo de lo que es un día en eso. ¿Por qué fue que lo quisimos hacer? Para que todos tuviéramos noción de la inversión que se hace a nivel público, la inversión que se tiene que realizar cuando hay una situación especial y lo complejo, por qué no se pueden hacer tantas unidades intensivos, porque no solo es construirlas, sino el personal que se requiere. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante estos cuatro sesiones y de recordarles que visiten nuestro sitio web, acoicr.com. También los boletinos, si los desean recibir, escribirnos a info@acoicr, visitar nuestros podcasts también, que ya hemos publicado algunos, que pueden ser por Spotify o Apple Podcasts. Y también nos pueden comunicar o se pueden comunicar o escribirnos a través de nuestro WhatsApp Business, el 506-2273-0416. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los países que estuvieron con nosotros durante este tiempo y también pues estén atentos a nuestros próximos cursos y webinar que vamos a tener. Muchísimas gracias, José Pablo, Con mucho y, gusto. y esperamos volver a contar con vos más adelante. Claro que sí. Estamos para servirles.